Yescas, abstenerse de votar. No brillantes, abstenerse de votar. Mujeres, lo vamos a pensar, decían. Fue muy interesante la intervención de Mario del Alcázar. Ojo que no quiero hacer leña del árbol caído. Le tengo aprecio porque lo conozco al papá de Mario. Pero aquí hay una lección para Mario, pero para todos los que están en redes sociales. Porque hoy cualquiera tiene un celular y se pone delante de una cámara y dice cualquier cosa y de repente no se preparó para decir nada. El streamer pidió disculpas. Esta es una historia, pero por demás interesante, de la que se pueden sacar conclusiones políticas en un primer lugar. Pero las principales y más sabrosas conclusiones tienen que ver con este mundo de redes sociales. El streamer pide disculpas y la lección es para todos. Pensar antes de hablar, formarse y sobre todo procurar no discriminar. La historia de Mario del Alcázar, que dijo que el voto debería ser para gente que tiene bienes, es decir, no pobres. Tiene que ser, dijo, ese voto para personas con estudios, es decir, no analfabetos. Incluso sus compañeros de cabina de radio llegaron a decir que el voto tenía que ser previo examen, que quien quiera votar de un examen demuestre que está capacitado para votar y recién después pueda emitir su voto. Entonces, claro, se levantó una polvareda enorme en toda Bolivia porque esto es totalmente antidemocrático, racista, discriminador, retrógrado, todo lo que ustedes quieran. Se armó semejante zafarrancho en redes y medios de comunicación que el streamer se asustó porque incluso lo amenazaron con un proceso desde la Defensoría del Pueblo. Se asustó y grabó una disculpa poco consistente, poco contundente, pero vale el gesto de querer disculparse. Pero les decía que más allá de lo político, la lección tiene que ver con redes sociales. ¿Por qué? Porque hoy con las redes sociales la comunicación se ha democratizado, es decir, cualquiera puede emitir, pero la calidad de la comunicación se ha deteriorado tremendamente. Y de eso vamos a hablar esta noche. No, y me puse a reflexionar, boludo, en el tráfico. Sí. Porque hay mucha gente que piensa que los culpables de esta crisis son Evo, Catacora. Arce, claro, Catacora. ¿Y quién es el culpable? Goni. Esto remonta más atrás. Todo es culpa de Víctor Paz Estenssoro. En los últimos días, mis declaraciones sobre el voto universal han generado un intenso debate. Como es de conocimiento de quienes me siguen, suelo emplear un tono sarcástico y crítico en mis intervenciones, lo que en esta ocasión fue interpretado por algunos como una postura en contra de la democracia. Quiero dejar en claro que no fue mi intención desmerecer el derecho al voto, ni tampoco atacar a los principios democráticos. Esto nadie lo ha pensado. A ver. Solo vos. Hace 70 años, Sí. para ser más preciso, en el año 52, solamente personas profesionales con ingresos, bienes y mayores de edad 18, si estaban casados, hasta 21 ya eran habilitados para votar. Ok. Sí. Los analfabetos, campesinos, personas sin preparación, no votaban. Ok. ¿Qué hizo este tipo? Por populista, hizo el voto universal. Cosa Ok. que ahora nos estamos jodiendo por culpa de una decisión de hace 70 años. Imagínate, ok. la gente que vota debería estar preparada. ¿Por qué? Porque si uno, por ejemplo, tiene que tomar clases de conducción para tener Es su cierto. permiso de conducir, también para votar, es algo serio votar. No Factos. podés dejárselo a la ligera a gente que no está preparada, que no tiene criterio propio. Sí. Yescas, abstenerse de votar. No brillantes, abstenerse de votar. Mujeres, lo vamos a pensar, decían. Fue muy interesante la intervención de Mario del Alcázar. Ojo que no quiero hacer leña del árbol caído. Le tengo aprecio porque lo conozco al papá de Mario. Pero aquí hay una lección para Mario, pero para todos los que están en redes sociales. Porque hoy cualquiera tiene un celular y se pone delante de una cámara y dice cualquier cosa y de repente no se preparó para decir nada. Y tiene un nivel de viralidad increíble y eso hoy nos va a hacer reflexionar mucho. Puedo hablar de política sin haber leído de política. Lo que yo digo lo dije para mis 4 amigos que están ahí conmigo en el set. Lo van a ver solamente el grupo de gente que se conecta conmigo, que normalmente anda, lo vamos a llamar en la diversión, en la joda, o esto podría emigrar hacia otro contexto más político.
y lo que yo dije podría volverse grave. Grandes lecciones. Así que, bienvenidos a No Mentirás. Hoy es, porque no me lo están diciendo, un grandísimo saludo para la gente de Oruro. Están de aniversario en Oruro, es 10 de febrero. Un abrazo. ¿No tienen una musiquita para los orureños? A ver ahí nuestros sonidistas, si tenemos alguna diablada, morenada. Es cruceña. Me están dando una excusa inaceptable. ¿Saben qué me dice? Es cruceño, no, ya tenemos que ser nacionales. Estamos como los streamers. Bien, para la gente de Oruro un grandísimo saludo para todos ustedes, que estén siempre bien, que progresen mucho y que tengan un super carnaval muy pronto. Así que arrancamos con esto, vamos con la historia de streamers que dicen cosas. Si te vas a disculpar, disculpate. Pero no te disculpes diciendo, me sacaron de contexto. No te disculpes diciendo, pero hay gente que no me quiere. No, la disculpa de Mario del Alcázar es, desde mi punto de vista, insuficiente, a pesar de que es una disculpa leída, porque él está todo el tiempo mirando la cámara. Es una disculpa que no termina de ser eso que debería ser una disculpa. Se las quiero mostrar antes de comenzar a conversar con un invitado. Si cometes un error y te vas a disculpar, no te disculpes a medias, discúlpate de verdad. En los últimos días, mis declaraciones sobre el voto universal han generado un intenso debate. Como es de conocimiento de quienes me siguen, suelo emplear un tono sarcástico y crítico en mis intervenciones, lo que en esta ocasión fue interpretado por algunos como una postura en contra de la democracia. Quiero dejar en claro que no fue mi intención desmerecer el derecho al voto, ni tampoco atacar a los principios democráticos. Si mis palabras fueron malentendidas o causaron molestia, ofrezco mis más sinceras disculpas. La democracia no solo se trata de votar, sino también de poder expresarse libremente, incluso cuando nuestras opiniones no coincidan con la mayoría. A quienes han aprovechado esta situación para intentar dañar mi imagen, los invito a reflexionar. Defender la democracia también implica respetar la libertad de expresión. No se debe crucificar a alguien que usa el humor como una herramienta de análisis y crítica. Valoro el debate y el intercambio de ideas porque son justamente estos espacios los que enriquecen a una sociedad verdaderamente libre. Bien, lo voy a saludar a mi amigo Carlos Saavedra para comentar un poquito sobre esto que se volvió viral. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. José, ¿cómo está? Buenas noches. Siempre es un gusto estar con ustedes. Bien, ¿cómo fue eso del voto universal, el voto calificado, la viralidad y la disculpa? Muchísimas cosas, José, para analizar, muchísimas cosas. La primera, cómo el viernes en la noche, en cuestión de minutos, una declaración con muchísimo contenido político, se hizo viral, ¿no? Yo recuerdo, justamente estaba de viaje, la primera vez que la vi, antes de tomar un avión, y luego cuando volví ya un montón de reacciones. Y al día siguiente, ni qué le digo, durante el fin de semana el debate que generó, ¿no? Para que veamos cómo hoy ha cambiado la forma de generar opinión pública, cómo hoy es muchísimo más dinámica la opinión que se puede generar, y cómo hoy algo que parece una charla de amigos en un sillón puede volverse tema central de la política boliviana, porque se está hablando de un tema altamente político, ¿no? Entonces, primero, una conversación que parecía de amigos, con una declaración. Yo no comparto ahí, como que decía el streamer de Alcázar, que es algo que se malinterpretó. No es algo que se malinterpretó, ¿no? Es algo que se dijo, ¿no? Es una declaración profundamente discriminatoria, ¿no? Carlos, una consulta. ¿Qué pensás de esto? Disculparme sin terminar de disculparme, que lo hacen muchos. Es que a todo el mundo le cuesta admitir errores, José. Yo no entiendo por qué. No entiendo por qué, si es más noble admitir un error. Yo puedo decirle, José, me he equivocado, ¿no? De verdad no he pensado bien lo que estaba diciendo, y después de escucharlo, he dicho una barbaridad. Se acaba.
José, es más noble admitir una equivocación, y lo vemos en políticos, lo vemos en streamers, lo vemos en porque cuando dice algunos interpretaron mal, o sea, no te estás disculpando del todo. Y tampoco queda claro viendo el video si él no suscribe sus propias palabras, si no es lo que él piensa y lo que dijo fue una broma, al final no queda claro. Es que no fue ninguna broma, y para mí con la discriminación no se bromea, José. El humor tiene sus límites, ¿no? Con el racismo no se bromea, con la discriminación no se bromea, ¿no? Y creo que hay una falta de hidalguía, ¿no? Porque al final se reconoce un error a medias, ¿no? Y en realidad termina siendo culpa de la audiencia, ¿no? Mire, pero no es mi culpa, es culpa de usted que malinterpreta las cosas, ¿no? Y yo en vez de decir, bueno, de verdad dije una barrabasada, no lo pensé bien, ¿no? O al final también, si él quiere sostener esa posición, porque tiene el derecho de sostenerla, porque bueno, al final podrá ser su forma de pensar y podremos estar absolutamente en contra, pero usted hidalgo y también sostenerla. Yo de verdad creo eso, inclusive eso sería hasta más hidalgo, pero el intentar negarlo, el intentar culpar a la audiencia, yo creo que termina siendo más cobarde el acto, José. Ahora, ¿qué pasa con este tema? Antes habían 4 o 5 diarios que decían qué es lo importante, qué había pasado, qué no había pasado. Algo pasaba hoy día, los diarios nos los iban a contar mañana y eso era lo importante de la jornada. 1. Antes habían 7, 8 radios y unos 2, 3 canales de televisión. Los que podían emitir eran 20, 30, exageremos 50. Hoy cualquiera que tiene un aparatito de estos emite. Entonces ya los que emiten no son 20, 30, 40, 50, son miles y millones. Cuando eran 20, 30 o 50, se cuidaba la calidad. Necesitabas ir a formarte a una universidad para poder ponerte delante de un micrófono, de una pantalla y decir algunas cosas. Cuando este aparatito democratiza la emisión, porque la democratiza, es decir, antes era muy elitista y muy selectiva la posibilidad de emitir, el celular democratiza, pero deteriora al mismo tiempo, es decir, aquel que puede emitir libremente ya dice cualquier cosa y muchas veces no se prepara. Carlos, ¿qué pasa con eso? Es correcto, ¿no? Las redes sociales han democratizado el acceso a la palabra pública, ¿no? Hoy, para construir opinión pública no necesito ser dueño de un medio de comunicación. Yo estoy conectado desde mi teléfono móvil en este momento, ¿no? Y necesito un teléfono móvil y con eso puedo hacer un stream, puedo hacer un live y empezar a opinar, ¿no? Y hoy esa democratización ha permitido cosas. La tecnología per se, José, no es buena o mala, ¿no? Pero sí te plantea muchísimos desafíos, ¿no? Para mí, democratizar la palabra, ¿no? Y cambiar la hegemonía que tenían antes unos pocos medios de comunicación es positivo. Ahora, esto también genera muchísimos riesgos y genera una responsabilidad del que quiere construir opinión pública, ¿no? Estoy capacitado para hablar de todos los temas, ¿no? Si usted, José, me invita a una entrevista para que yo pueda hablar de medicina, yo seguramente le diré, no, José, no estoy preparado para eso, discúlpeme, yo no me he formado sobre ese tema, ¿no? Lo que sí hay a veces un uso muy irresponsable del acceso a las nuevas tecnologías, a las redes, para hablar de temas en los cuales uno no está necesariamente capacitado y obviamente ni siquiera hay la hidalguía para reconocerlo, ¿no? Entonces, hoy mucha gente de manera irresponsable hace abordaje de temas, sucede con la política, sucede con la economía, sucede con la salud. Hay muchísima gente que se anima a opinar, a construir liderazgo de opinión sin tener una formación mínima, ¿no? Y eso también debe llamarnos la atención para ver cómo se construye hoy opinión pública, que es absolutamente distinto. Por eso yo comenzaba la intervención diciéndole cómo en una hora una declaración se volvió viral. Usted se acuerda antes, un tema para volverse un tema de debate público tenía que salir en una tapa de periódico, después tenía que salir al día siguiente, los medios radiales hacían repercusión, televisiva.
tenía un tiempo de maduración, un tema muchísimo más largo. Hoy las redes sociales han hecho que la opinión pública sea muchísimo más dinámica y el debate se genera en cuestión de horas y también te termina castigando en cuestión de horas, ¿no? Es todo mucho más vertiginoso y todo mucho más cruel. Ahora, digo, lo bueno de la historia, buena lección para Mario, que es joven, es abogado, que puede mejorar su trabajo. Buena lección para el conjunto de los streamers, que sí pueden tener mucha viralidad con poca preparación. Es decir, mejor me prepararé, mejor me formaré, me construiré, número uno. Pero me quiero salir de ese ámbito de los streamers. ¿Qué pasa, Carlos, con los analistas? Estos que, como en tu caso, los invitamos a la televisión. Acabas de decir algo que me ha gustado. No, de este tema no voy a hablar porque no lo conozco. No pasa con los analistas. Yo no sé si hay una ansiedad por aparecer, que yo veo analistas que se han pronunciado sobre la demanda boliviana en La Haya, del tema marítimo, que hablan sobre el referéndum de la reelección, que hablan sobre la economía, la falta de diésel, la falta de gasolina, el mismo analista, que habla sobre el desayuno escolar y la composición del desayuno escolar, que hablan de las tragedias con las mascotas que sufren abuso. Es decir, ¿cuál es la especialidad de ese analista? ¿Qué pensás de aquellos que están dispuestos a hablar de cualquier tema, todólogos, con tal de aparecer? Bueno, hay una ansiedad por reconocimiento, ¿no? Y esa ansiedad por reconocimiento hace que uno se aventure a opinar sobre cualquier tipo de tema, no sé, ¿no? Y eso es bastante, es una elección personal, pero también, yo lo digo desde la absoluta desde lo absolutamente coloquial, ¿no? También hace eso que cada uno pueda exponerse al ridículo, ¿verdad? ¿No? Cuando uno hace análisis, mínimamente tiene que tener una formación teórica, empírica, tiene que estar muy imbuido sobre el tema a partir del cual va a generar opinión pública. Yo siento que las redes sociales, ¿no? Y esta sociedad de las pantallas en la que vivimos hoy ha generado una ansiedad por el aparecer, ¿no? Y esa ansiedad por el aparecer hace que en distintos ámbitos, ¿no? Sucede en la política, pero también como sucede en otros ámbitos, ¿no? Desde la vanidad misma por aparecer en las pantallas, ¿no? Esta ansiedad nos lleva a tomar posiciones. Hay gente que le gusta aparecer muchísimo, ¿no? Hay tres cuestiones en la filosofía que siempre han sido fundamentales: el ser, el parecer y el aparecer, ¿no? A mucha gente, más que ser, más que parecer, le gusta aparecer, ¿no? Y esta ansiedad por estar en términos de opinión pública presente en medios, en redes, hace que mucha gente hable del tema que se le proponga, ¿no? Y que no tenga ningún límite. Y como bien usted dice, hoy día voy a hablar de mascotas, pasado mañana voy a hablar de geopolítica mundial y luego también puedo hablar de medicina, no tengo ningún problema. Entonces eso también genera un riesgo. Bien. Ahora, hay otro tema. Por ejemplo, lo del Mario del Alcázar tiene un aporte. Habla de Víctor Paz. Habla mal, pero habla de Víctor Paz. A propósito del tema, me puse a conversar hoy en mi programa de radio con algunas personas que trabajan conmigo y que son jóvenes. Y les pregunté, Carlos, ¿quién es Víctor Paz? ¿Quién fue Víctor Paz? Y no sabían. ¿Qué te parece? Bueno, José, es algo que pasa de manera recurrente, ¿no? Y yo creo que cada vez la formación histórica, política que tenemos es mucho más líquida, es mucho más frágil, ¿no? Me ha sucedido en la universidad a veces cuando preguntas si alguien supo qué era el Plan Cóndor. A mí me sucedió, estamos hablando de quinto, sexto semestre de la carrera de comunicación, nadie lo sabía, ¿no? Estás hablando de temas que se supone que son de cultura general, ¿no? Entonces cada vez hay cada vez hay un acceso mucho más grande a una multiplicidad de temas, pero ese acceso no ha garantizado una profundidad y un análisis reflexivo de cada uno, ¿no? Somos un mar de conocimientos,
pero cada vez menos profundo, ¿no? Entonces, esto está pasando en la sociedad, una sociedad que está dejando de formar críticamente, ¿no? Y con profundidad, y conocer la historia. Por eso es que hoy te termina impresionando, pero no sé, el candidato que por ahí hace TikToks más chistosos es el que por ahí tiene mayor preferencia de voto, ¿no? Y obviamente son lógicas de la comunicación política actual, se juega muchísimo con las emociones, pero cada vez hay menos conocimiento, menos reflexión, menos densidad histórica en los análisis, y eso es preocupante. Y yo no te diría, no es un tema solo de Bolivia, es a nivel mundial, ¿no? Cada vez el conocimiento es realmente mucho más limitado y cada vez menos reflexivo.